Vamos a trabajar ahora con la idea de relación y de relación inversa. Ya en algún video anterior sobre eso hemos dicho alguna cosa. Pero vayamos ahora con las fórmulas. Y la primera fórmula que se nos presenta es y igual a 3x más 1, que es la ecuación de una recta. Y todos sabemos que además de una relación es una relación funcional y es una función lineal. O sea que no solo es una relación común, sino que además esto es una función, y en particular una función polinómica de primer grado, una función lineal. Nuestras funciones tenían como conjunto de partida R como conjunto de llegada R, y el dominio estaba incluido dentro del conjunto de los números reales. Como no hay ninguna restricción para los valores de X, el dominio son todos los reales. Quiere decir que en este conjunto de partida tengo a todos los números reales, en este conjunto de llegada tengo a todos los números reales, y cualquier elemento del conjunto de partida R va a tener su respectiva imagen. Bueno, yo tomé algunos valores acá. Tomé por ejemplo el menos 2, y cuando lo procesé dentro de esta fórmula me quedó 3 por menos 2 más 1 me dio menos 5. Para menos 1, menos 2. Para 0, 1. Y para 1, 4. Por supuesto que estos no son los únicos elementos del conjunto del dominio, y estos no son los únicos elementos de la imagen. Tomé algunos como muestra, ¿sí? Por supuesto que hay infinitos elementos acá y también por acá. Bien, si uno plantea esto en términos de pares ordenados, algunos pares ordenados sean menos 2 menos 5, menos 1 menos 2, 0 1, 1 4, y así sigue. Esta es la relación. Esta relación está regida por una fórmula, y la fórmula es esta que está acá. Es una relación funcional. Pero ahora yo quiero escribir una relación inversa. ¿Y cómo armo la relación inversa? Bueno, simplemente haciendo que estos elementos pasen a ser elementos del conjunto de partida, y en particular del dominio de la nueva relación, y estos elementos sean las imágenes. O sea, lo único que tengo que hacer es invertir los pares ordenados. Menos 5 menos 2, menos 2 menos 1, 1 0, 4 1, etc. O sea, el proceso que hice fue el de invertir, partir de acá, llegar acá, y ahí generé los nuevos pares ordenados. Muy bien, lo que voy a hacer es mostrar que ahora la flecha se invirtió, y mi relación ya no es más la relación original, sino es lo que se denomina la relación inversa. O sea, la relación inversa son los pares y X tales que X esté relacionado con Y. X está relacionado con Y. Eso es la relación inversa, son los pares y X tales que X esté relacionado con Y. La pregunta que surge a continuación es si existe alguna fórmula posible que me permita establecer estos pares. O sea, ya tenemos una fórmula que me da estos pares, que es esta que está acá. La pregunta es, ¿hay una fórmula que me dé estos pares? Bueno, busquemos una fórmula que obtenga estos pares de la relación inversa. Lo que vamos a hacer para establecer la relación inversa es algo muy sencillo. Si quiero hallar los pares y X, y acá Y está en términos de X, voy a poner X en términos de Y. O sea, voy a escribir Y menos 1 igual a 3X, Y menos 1
dividido 3 igual a x. Y veamos lo que ocurrió. Tomemos los valores de partida, ahora son los valores de y. Bien, hagamos esas cuentas. Por ejemplo, si yo tomo el número menos 5 menos 1 es menos 6 dividido 3 es menos 2, acá tengo el correspondiente x, porque ustedes no se olviden que estos eran x y que estos eran y ahora estos son y estos son x. O sea que los pares están invertidos. Fíjense en la fórmula, pongo el menos 5 acá, el resto 1 da menos 6, dividido 3 es menos 2. Pongo menos 2 menos 1 menos 3, dividido 3 menos 1, 1 menos 1 es 0, dividido 3 es 0, 4 menos 1, 3, dividido 3 es 1. O sea que tengo una fórmula que me da los pares y x. Generalmente, simplemente por convención, no escribimos a la función inversa en estos términos porque estamos acostumbrados a que x sea la variable independiente y a que y sea la variable dependiente. Simplemente por un tema de notación vamos a escribir f a la menos 1 de x, que acá yo lo planteé como una relación inversa, pero ustedes pueden ver que también es una función, será igual a x menos 1 dividido 3. O sea que ahora lo pensamos en términos de x como elemento del conjunto de partida e y como elemento del conjunto de llegada. Si x es menos 5 menos 1 es menos 6, dividido 3 es menos 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense que f, la función original, que es esta que está acá, f, era una función que iba de r en r. ¿Sí? Esa era la función original. La función f a la menos 1 también es una función que va de r en r. Esta es la función f. Y la función f a la menos 1, que es x menos 1 dividido 3, f a la menos 1 también va de r en r. Acá pasa todo bastante desapercibido, pero el conjunto de partida pasa a ser el de llegada y el de llegada pasa a ser conjunto de partida. Después vamos a ver alguna situación un poco más complicada. Bien, esto también por supuesto podemos escribirlo como f a la menos 1 de x igual 1/3 de x menos 1/3. Bueno, hasta acá creo que no hay ningún tipo de discusión y es todo bastante sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es plantear otra relación y ver qué ocurre. Yo les propongo plantear una relación que es la siguiente. Vamos a tomar como relación y igual al valor absoluto de x. Para eso definimos al valor absoluto de x lo definimos de la siguiente manera. El valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual a 0 y al opuesto de x si x es menor que 0. Este es el valor absoluto de x. Es x si x es mayor o igual a 0 y el opuesto de x si x es menor que 0. Estamos hablando del valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número x. Algunos lo llaman módulo. Yo prefiero utilizar valor absoluto. Bueno, y ahora yo quiero plantear una función que sea igual al valor absoluto de x o una relación. Fíjense una cosa. Si tomo por ejemplo el 0, el valor absoluto de 0 será 0. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la condición. Si tomo el 1, el valor absoluto de 1 será 1. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la condición mayor o igual a 0. Si tomo el 2, será 2. Si tomo el menos 1, estoy en esta condición. El valor absoluto de menos 1 es, según dice acá, si tomo valores menores que 0, es su opuesto. Y el opuesto de menos 1
es 1. Si tomo el menos 2, es 2. De modo que la relación me quedaría de la siguiente manera. Acá tendría el conjunto de partida, voy a poner el 0, voy a poner el 1, voy a poner el 2, el menos 1 y el menos 2. En el conjunto de llegada voy a poner el 0, el 1 y el 2. Este es el conjunto de partida. Acá están todos los números reales. Acá están todos los números reales. El 0 está relacionado con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el menos 1 con el 1 y el menos 2 con el 2. Y así yo podría seguir agregando todos los valores que yo quisiera. Ustedes pueden ver que en el conjunto de partida el dominio son todos los reales. O sea, claro, yo no tengo ninguna restricción para poner un número acá. Pero la imagen no son todos los números reales. Hay elementos en el conjunto de los conjuntos de los números reales que queda excluido. O sea, este es el conjunto imagen y acá habrá elementos, por ejemplo, el menos 1, el menos 2, no tienen preimagen, no tienen con quién relacionarse. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de un número es, si el número es positivo, es el mismo. Y si el número es negativo, es su opuesto. Al ser su opuesto, siempre es positivo. Quiere decir que acá hay elementos que no tienen preimagen. O sea, no tienen elementos del conjunto dominio que los relacionan. Ahora, si yo quiero armar la relación inversa, fíjense que esta relación o esta función, voy a poner R de relación, algunos pares que hemos conseguido son el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, el menos 1, 1, y sigo acá abajo, el menos 2 con el 2. Estos son algunos pares ordenados que hemos puesto nosotros en nuestra relación. Si yo hiciera la relación inversa, vamos a escribir la relación inversa, vamos a poner la relación inversa, la indicamos con esta expresión, R a la menos 1, sería 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1 menos 1, sigo acá abajo y 2 menos 2. Muy bien, ya planteé la relación inversa. Ahora, la siguiente pregunta es esta. ¿Esta relación inversa es función? Porque acá vemos que a cada elemento del conjunto dominio le corresponde uno y solo un elemento de la imagen. O sea, al 0 solamente le corresponde el 0, no le corresponde más que el 0. Al 1 le corresponde solamente el 1, al menos 1 le corresponde solamente el 1, al menos 2 le corresponde solamente el 2. Pero fíjense cuando yo planteo la relación inversa. Si retrocedemos este video, vimos que para hacer la relación inversa dábamos vuelta las flechas. O sea, si vamos a dar vuelta a las flechas, lo que ocurre es lo siguiente, que esta flecha parte en 0 y llega acá. Esta parte en 1 y llega acá. Esta parte en 2 y llega aquí. Pero de 2 también parte y llega aquí. Y este 1 también llega aquí. Por lo tanto, fíjense que el 1 no solo está relacionado con el 1, sino está relacionado con el menos 1. A cada elemento del dominio ahora no le corresponde uno y solo un elemento de la imagen, porque a 1 le corresponde el 1, pero a 1 le corresponde el menos 1. Quiere decir que esta relación inversa, que sí existe, no es función. Es una relación no funcional. La pregunta sería, bueno, pero ¿se puede transformar esta relación inversa en una función? Sí, seguramente. Habría que evitar, por ejemplo, que uno de estos dos pares
exista, o sea que si aparece este que no aparezca este, o si aparece este que no aparezca este. Así que esa es una posibilidad de que la relación inversa sí funcione. O sea que algunas relaciones funcionales tienen como inversa a una función, pero algunas relaciones funcionales tienen como inversa a una relación y no a una función. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para que una relación y su inversa, ambas, sean función? Y ahí pasamos a un nuevo tema, que es el tema de estudiar la biyectividad de la función. Primero, fíjense que acá hay una condición. A cada elemento del dominio le tiene que corresponder un solo elemento de la imagen para que sea función. Y eso lo plantea la condición que se llama inyectividad. Así que vamos a hablar ahora de la inyectividad. Vamos a definir inyectividad. Una función es inyectiva sí y solo si dados dos elementos distintos de su dominio obtenemos dos elementos distintos de su imagen. Bueno, eso quiere decir que si yo tomo x1 distinto de x2, siendo que x1 pertenece al dominio de la función y x2 pertenece al dominio de la función, si yo tomo un x1 distinto de x2, entonces f de x1 tiene que ser distinto de f de x2. Eso quiere decir que si yo tomo dos elementos distintos, por ejemplo, tomo el 1 y tomo el menos 1, por ejemplo, entonces las imágenes deberían ser distintas. Por ejemplo, en nuestro caso, si yo tomo el 1 y el menos 1 en esta relación, si yo tomo el 1 y el menos 1 en esta relación, las imágenes deberían ser distintas. Y eso acá no ocurre. Fíjense, acá no ocurre, porque para 1 le corresponde 1 y para menos 1 corresponde 1. Tomé dos elementos distintos y sus imágenes son iguales, o sea, no se cumple esta condición. Si eso no se cumple, quiere decir entonces que la función no es inyectiva. Y si la función no es inyectiva, después la vamos a pagar cuando hagamos la inversa. ¿Por qué? Porque para el 1 le va a corresponder el 1 y para el 1 le va a corresponder el menos 1 y va a dejar de ser función, como se ve en este diagrama que está acá. Entonces la inyectividad es una de las condiciones necesarias para que la función tenga inversa. Y la inyectividad se define a partir que, dados dos elementos distintos del conjunto dominio, tengamos dos elementos distintos en la imagen. Pero no es la única condición, porque si ustedes recuerdan, una función no solo tiene la condición de que a cada elemento de su dominio le corresponda uno y solo un elemento de su imagen, sino que además acá habría elementos, por ejemplo el menos 1 y el menos 2, que estarían fuera del dominio. Entonces habría que restringirlos. Y para eso tenemos la condición de sobreyectividad. Entonces una función es sobreyectiva o suryectiva. Ahora hablamos de sobreyectividad o de sobreyectividad.
efectividad. Entonces, una función es sobreyectiva si y solo si la imagen de la función es igual a su codominio o a su conjunto de llegada. Esa es la sobreyectividad. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en el conjunto de llegada no puede haber elementos que no estén relacionados, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién en este conjunto de llegada había elementos que no estaban relacionados? Por ejemplo, el -1 y el -2 no tenían nadie que los relacione. ¿Por qué? Porque la función valor absoluto no podía tener como imagen al -1 y al -2. Quiere decir que la función valor absoluto no es ni inyectiva ni es sobreyectiva. Cuando una función cumple con estas dos condiciones, entonces la función es biyectiva. Quiere decir que una función es biyectiva si cumple con ambas condiciones, o sea, es inyectiva y es sobreyectiva. Si no es inyectiva, la función no es biyectiva, y si no es sobreyectiva, la función no es biyectiva. Bueno, entonces ahora sí, ya estamos en condición de establecer una definición de función inversa. Ahora ya estamos en condición de establecer una definición de función inversa. Y la función inversa, entonces, podemos definirla de la siguiente manera. Dice, sea f una función biyectiva. Esto es importante, si no tenemos esa condición, tenemos problema para hallar la función inversa. Sea f una función biyectiva con dominio D e imagen I la función f a la -1 con dominio I e imagen D tal que f a la -1 de I es igual a x si y solo si f de x es igual a y. Bueno, ahí tenemos una definición de función inversa. Como primera medida, se plantea que la función tiene que ser biyectiva. De no ser biyectiva, de no cumplirse esa condición, la inversa va a quedar con la categoría de relación y no va a llegar a la categoría de función. Interesante ver que el dominio es D, la imagen es I, esto referida a la función f, y la función inversa tiene dominio I, o sea, este es su dominio, y la imagen D, o sea, f está planteada de D a I.
mientras que f a la menos 1 está planteada de i a d. Fíjense, f a la menos 1 de i es igual a x si y solo si f de x igual a i. O sea, si pasa esto, entonces pasa esto, y si f de x es igual a y, entonces f a la menos 1 de y es igual a x. Esto es muy importante, interesante la nomenclatura, aunque después nosotros por convención escribamos f a la menos 1 de x igual a etcétera, y escribimos una función en términos de x. Pero lo que es interesante es ver cómo los pares se están invirtiendo. Esta es una f de x igual a y, y esta es una f a la menos 1 de y igual a x. Bueno, con esto cortamos la primera parte de esta clase, y en el próximo video vamos a trabajar con fórmulas y vamos a ver cómo todo esto se materializa.